Seguimos ahora con el máster Gerald Bogantes, que es licenciado en Derecho Laboral, vicepresidente del Frente Nacional por la Vida, presidente de la Alianza Latinoamericana Evangélica Joven, presidente de la Asociación Amor 360 y también miembro del Comité Ejecutivo de Juristas por la Vida. Buenos días a todos. Saludos a los señores diputados presentes, diputadas y diferentes funcionarios de gobierno. Voy a iniciar con una historia. Hace unos meses estaba yo llegando con dos funcionarios del Ministerio de Trabajo a lo que era una empresa transnacional en Costa Rica. ¿Para qué iba con dos funcionarios? Iba a reinstalar a un colaborador que había sido despedido discriminatoriamente. ¡Qué sorpresa encontraron estos funcionarios de una empresa transnacional cuando de pronto parecíamos así como con anteojos oscuros, con traje entero y veníamos con el funcionario totalmente apadrinado y veníamos a decir, hoy mismo me reinstalan a este colaborador? Bueno, justamente es lo que aparece cuando hay un despido discriminatorio. ¿Qué pasará cuando llegue a darse la situación en que una persona que se considera con un género trans llegue a tocarle la puerta a cualquier tipo de empleador en Costa Rica diciendo, el despido que usted me hizo es discriminatorio porque usted en realidad no me despidió por la falta grave que usted aduce, sino por mi identidad diversa? Ahí es donde encontramos ya desde el punto de vista laboral ciertos elementos que tenemos que tener muy en cuenta. La primera pregunta que yo hago es, ¿existe necesidad de una normativa adicional en contra de la discriminación? Porque este es uno de los elementos que se establece en el proyecto como con grandes bombos y platillos, que necesitamos más protección. Bueno, yo les quiero decir que no, realmente no existe una necesidad de mayor cobertura. ¿Por qué? Porque hace unos años se reformó el Código de Trabajo a través de lo que fue la reforma procesal laboral, y se incluyeron varios artículos en contra de la discriminación. Estos artículos ustedes los encuentran en el Código de Trabajo, en los artículos 404 al 410 del Código de Trabajo. Y esos artículos justamente establecen una prohibición de todo tipo de discriminación suficientemente amplia y proteccionista. Por esa legislación es que se me permitió a mí ir a reinstalar a este colaborador a esta empresa transnacional. Inclusive existe en esa legislación una prohibición para emprender cualquier acción en forma de para emprender cualquier otra discriminación, en contra de cualquier otra discriminación en temas laborales. Es así que, ya que el Estado, los patronos por ley, no pueden realizar actos discriminatorios, eso ya está cubierto por ley. Sigamos un poquito más adentro, porque realmente hay personas que dicen, no, es que realmente se requiere esta normativa que habla en contra de la discriminación de estos grupos. Bueno, el artículo 404 del Código de Trabajo ya lo establece, donde expresamente, esto ya aparece en nuestra legislación laboral, dice, se prohíbe toda discriminación en el trabajo. Y ojo, el listado, son 14 diferentes opciones: edad, etnia, sexo, religión, raza y, ojo, subrayado, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen. Bueno, sigue mencionándose, pero quiero que ustedes presten atención a la última frase, dice, o cualquier otra forma análoga de discriminación. Eso ya es un término abierto, entonces no hay por qué incluir alguna otra, porque ya está abierto esa posibilidad. El artículo 408 del Código de Trabajo actual también establece que todas las personas sin discriminación alguna gozarán de las mismas oportunidades para obtener empleo y deberán ser consideradas elegibles en el ramo de su especialidad siempre y cuando reúnan los requisitos formales. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué se requerirá que en esta presentación se mencione esto y que subraye yo siempre y cuando reúnan los requisitos formales? Bueno, no sé si sabían, pero en este proyecto de ley se establece la posibilidad de contratar personas con esta identidad que no cumplan todavía los requisitos para el puesto, siempre que se comprometan en el plazo de un año de cumplir esos requisitos. Entonces, interesantemente, vemos esa situación. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿procede hacer
una acción afirmativa donde se favorezca solo a una población que pueda obtener puestos de trabajo. Aún, ojo, como, y lo pongo entre comillas, aun cuando no hayan culminado los estudios requeridos para el puesto de trabajo. Así lo dice este proyecto de ley. No han culminado los estudios y siempre y cuando se comprometan a terminarlos en un año. Se comprometan, ¿qué significa eso? Bueno, yo me puedo comprometer a algo, pero el que lo cumpla es otra cosa. Y realmente a mí me asusta un poquito porque yo diría que la respuesta sería no procede. No procede porque esto no ocurre con ningún otro grupo de trabajadores. ¿A cuál grupo de trabajadores le da a usted la posibilidad de, mire, usted no aplica porque le falta el requisito del bachillerato, la licenciatura, la maestría, usted todavía no tiene los estudios, todavía no tiene el carnet, todavía no se ha ingresado al colegio respectivo, pero no importa, lo voy a contratar, lo voy a afianzar en este puesto y eso sí, usted nada más me firma un documento donde usted se compromete en cumplirlo un año. La pregunta es, cuando termine ese año, ¿qué va a ocurrir? Si la persona le diga, mire, es que yo no pude completar mis estudios por otras razones, no ligadas conmigo. Bueno, es que la graduación se atrasó, es que mire, no se abrió ese curso, es que mire, entonces de alguna manera esto va a poner en problemas a los empleadores. Y en Costa Rica es algo que es muy importante, es el tema de seguridad jurídica. Nosotros necesitamos darle seguridad jurídica a los empleadores en Costa Rica, al mismo Estado como empleador y también a los empleadores privados. Hoy en día, el no tener seguridad jurídica como empleador hace que se pierda mucha de la inversión extranjera, porque ningún empleador va a querer venir a un país donde la inversión pueda generarle riesgo o pueda generarle duda. Así que yo que asesoro muchos empleadores en el sector privado, este tipo de regulación le puede generar duda de si deben seguir invirtiendo porque no genera esa seguridad jurídica para los empleadores. Viendo un poquito más, en el proyecto de ley no se especifica qué ocurrirá a estos colaboradores que fueron contratados sin requisitos una vez que no cumplan con su compromiso de alcanzar la terminación de los estudios. Y ahí es donde yo les propongo algunas preguntas sobre este tema. La legislación, como dije, es terriblemente ambigua y genera inseguridad, ¿verdad? Y vienen estas preguntas. Si esta persona que fue contratada sin los requisitos, si no llega a completar los estudios durante el año, ¿qué le pasará? ¿Será posible que esa persona sea despedida? ¿Ese despido sería con responsabilidad o sería sin responsabilidad? ¿Esa sería una terminación por mutuo acuerdo? No, obviamente el trabajador no va a estar de acuerdo, entonces no, despídame usted. Pero la pregunta es, si yo lo despido por no haber completado el programa de estudios, me va a demandar por despido discriminatorio y después va a llegar con 2 funcionarios y un abogado a pedir la reinstalación. Notan cómo casi indirectamente la persona que entra sin los requisitos formales, a diferencia de cualquier otro colaborador, entra en el puesto y es casi imposible sacar a esta persona aunque no haya cumplido los requisitos. Entonces se genera una perversa discriminación en contra del resto de los colaboradores. Y les digo, en Costa Rica, como somos tan vivillos, este portillo va a salir muy rápido y de pronto cualquier otra persona que no haya cumplido los requisitos va a irse por ahí, mire, yo me identifico por ahí, déjenme entrar, y todos los demás que tal vez sí han cumplido y se han quemado las pestañas cumpliendo con los requisitos van a decir, pero ¿por qué a esta persona que no ha cumplido los requisitos sí y a mí no? ¿Qué más podemos decir? Otra pregunta, ¿habría riesgo que esta terminación del contrato a quienes no cumplan o no estén por cumplir estos estudios se torne discriminatoria? Bueno, yo diría que sí habría riesgo. ¿Por qué? Porque el artículo 410 del Código de Trabajo establece así: los empleadores a quienes se les compruebe haber cesado a personas trabajadoras por cualquiera de los motivos de discriminación antes indicados deberán reinstalarlas. Ahí es donde viene el problema. Entonces, de nuevo, no cumplía los requisitos,
veo que ya pasó el año, aunque se comprometió, no lo cumplió, discúlpeme, lo voy a despedir, y como para evitarme el riesgo lo despido con responsabilidad patronal. Aún ante despidos con responsabilidad patronal procede la demanda por despido discriminatorio y procede la reinstalación. Por eso hay que ponerle patitas a estos proyectos, hay que ver cómo se van a ver en la práctica. El punto D es otra pregunta. Procede el endilgarle otra responsabilidad adicional al Ministerio de Trabajo, pues este proyecto le establece otra responsabilidad al Ministerio de Trabajo. Mire, el Ministerio de Trabajo y yo les puedo decir con total certeza, porque yo trabajé en el Ministerio de Trabajo, yo fui director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, entonces les puedo decir que el nivel de personal que hay en el Ministerio de Trabajo es muy poco para el nivel de responsabilidades que tenemos ahí. Entonces, en este proyecto de ley, ojo, otra responsabilidad que se le establece al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo deberá, así lo dice el texto, garantizar la capacitación de personas trans, no binarias, de género diverso, intersex, con el fin de adecuar su situación a los requisitos formales para los puestos de trabajo en la administración pública. Entonces, o sea, dígame usted, yo que fui director de Asuntos Jurídicos, dígame cómo yo cumplo eso. O sea, tengo que garantizar la capacitación de personas trans. O sea, ¿qué significa eso? O sea, yo entonces le tengo que pagar los estudios o ¿cómo se come eso? Es demasiado ambiguo y ahí es donde yo hago algunas preguntas. No es recomendable esta función adicional, porque el proyecto de ley establece otra obligación para el Ministerio de Trabajo que obviamente ya se encuentra colapsado por el exceso de funciones, con la reforma procesal laboral justamente, y por el limitado presupuesto. Adicionalmente, la pregunta que yo hago es, ¿qué abarca esta capacitación? Me pregunto, ¿deberá el Ministerio de Trabajo realizar capacitación a favor del ministerio, a favor de esta población? Es decir, proveerle estudios formales. Es que, ¿cómo se come esto? Esa es la pregunta. ¿Qué abarca esa garantía? Porque ahí establece un tema de garantía, y déjeme volver a cómo es que está establecido. Garantizar la capacitación de personas trans y todo ese grupo con el fin de adecuar su situación a los requisitos formales para los puestos. Entonces, yo tengo que garantizar. ¿Cómo lo garantizo? ¿Cómo doy esa capacitación siendo el Ministerio de Trabajo? Esas son las dudas que se generan con esto. Además, quiero decirles que esta función no es una función regular del Ministerio de Trabajo, ni el Ministerio de Trabajo tiene actualmente funcionarios preparados para dar estas capacitaciones, ni tampoco dedicados a estas funciones. Aún más preocupante, en la ley, ojo, señores diputados, en la ley no se otorga presupuesto adicional para el Ministerio de Trabajo. Entonces, una ley, obviamente estamos muy acostumbrados a través de los años de que nos aprueban ley, pero no hay el presupuesto para esa ley. Entonces, ¿de a dónde van a sacar los recursos para proveer este nuevo servicio que se establece del Ministerio de Trabajo para este tipo de poblaciones, ¿verdad? Entonces, no hay presupuesto, no hay personal capacitado y aún así se desea aprobar. Otra pregunta más es, ¿se limita el derecho a la objeción de conciencia a los funcionarios públicos en esta ley? Sí, el proyecto de ley lo limita expresamente. Y vean qué terrible. Artículo 41 de este proyecto de ley dice, ninguna persona funcionaria pública podrá hacer uso de la objeción de conciencia para negar algún servicio o atención a la persona por motivo de su identidad o expresión de género o para participar en capacitaciones relacionadas con el ejercicio de su cargo. Esto va en contra del proyecto de ley de empleo público donde se establece el tema de la objeción de conciencia para dar capacitaciones o para recibir capacitaciones. Bueno, aquí está violentando esa ley y aquí se está violentando un derecho humano. ¿Cuál es el derecho humano? El derecho humano a la libertad de conciencia que se estableció ahora. La libertad de conciencia es un derecho humano y la objeción de conciencia es la forma en que yo materializo mi protección a ese derecho humano. Es decir, objeción de conciencia es, señor empleador, yo no voy a realizar esta función, yo no voy a realizar esto que usted me está indicando hacer. ¿Por qué? Porque va en contra de mis principios, mis valores y mi conciencia y por lo tanto yo objeto. Y obviamente debe haber una protección para no ser sancionado por no cumplir esta función.
¿Dónde podemos ver la objeción de conciencia? Bueno, la Sala Constitucional en esta resolución del 2002 establece el tema de la objeción de conciencia y hay diferentes tipos de protecciones. Y les doy así como comercial, yo estoy sacando un doctorado en Derecho donde mi tema de tesis doctoral es la objeción de conciencia versus el deber de obediencia. Así que yo se lo pongo a disposición de los señores diputados, esa tesis, y de todos ustedes para que si alguno quisiera que habláramos sobre objeción de conciencia, tengo muchísima información. Inclusive la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 19, establece esa libertad de opinión, que es la libertad de conciencia, de la cual se extrae el derecho humano a la libertad de conciencia y por consiguiente a la objeción de conciencia. Pero nada más déjenme decirles en los pocos segundos que me quedan unas cositas más acerca de este proyecto de ley. Y aquí si alguien quiere comunicarse ahí tenemos la información, pero nada más quiero decirles que el artículo 24 de esta ley también establece que las instituciones públicas deberán reservar un 3% de los puestos vacantes, imagínense, 3%. 3% de los puestos vacantes se tienen que reservar a esta población. Entonces, pregunto, ojo lo complicado, yo quiero volver al punto en un minuto nada más decirles. En principio yo, en la hora de contratar, yo no debo preguntar ningún elemento que sea discriminatorio. Yo no le puedo preguntar a una mujer, ¿está usted embarazada o está planeando estar embarazada? Porque eso sería una pregunta discriminatoria. Pero ahora esta ley me está diciendo que yo tengo que contratar 3% de mi personal en instituciones públicas con eso. Entonces, me obligan a mí a preguntarle si es de estas poblaciones. Pero si yo no la contrato, más bien me demanda a mí por haber preguntado eso. Entonces, ven la contradicción. Tengo que contratar a esta población, pero en principio yo no debería preguntar si es parte de esa población. Entonces, qué complicado para los representantes de recursos humanos de las instituciones públicas. El artículo 24 también establece que para nombrar en esas plazas a personas que no sean trans, vean qué terrible, para nombrar en esas plazas personas que no sean trans, deberá documentarse por la persona encargada de recursos humanos de la institución pública de forma fehaciente que en el respectivo proceso de reclutamiento y selección se divulgó los cupos con organizaciones de derechos humanos de estas poblaciones y que no hubo participación de estas personas. Entonces, imagínense, casi que hay una rendición de cuentas a organizaciones de este grupo y una coadministración donde yo le digo, mire, discúlpeme, yo traté de darle este cupo a personas de su orientación, pero no hubo, me disculpa, me permite. Y si esa persona dice, no, mire, yo tengo aquí una persona, entonces vean qué increíble, esto no ocurre con ningún otro tipo de organizaciones. Y finalmente el artículo 44 de este proyecto dice así: son causas que facultan a la persona trabajadora para dar por terminado su contrato de trabajo cuando la parte patronal incurra en actos discriminatorios en contra de esa persona. Ahora, esa persona trans, no binaria o de género diverso. Esto en derecho laboral, esto se llama terminación del contrato con responsabilidad patronal. ¿Y qué significa eso? Cuando a uno le incumplen algún derecho, por ejemplo, me bajan el salario, ¿verdad? De manera ilegal, yo puedo decir, eso es un jus variandi abusivo, es una variación de un elemento esencial del contrato de trabajo. Yo, mire, corríjame, si no lo corrige el patrono, entonces yo doy por roto el contrato de trabajo y me voy con todo mi cesantía, con todo mi preaviso, con todo mis vacaciones en aguinaldo. Doy por roto el contrato de trabajo porque se me incumplió un elemento esencial del contrato de trabajo. Bueno, aquí en este artículo están incluyendo una causal más y es, yo me siento que se me está actuando de manera discriminatoria por mi autopercepción, entonces doy por roto el contrato de trabajo. Vea qué peligroso. Una persona que está en alitas de cucaracha porque cometió una falta grave, rápidamente puede acudir a eso y decir, mire, estoy a punto de que me despidan la otra semana, vuelo pasos de animal grande, me van a despedir, yo me autopercibo como esto y entonces en lugar de salir despedido solo con vacaciones al aguinaldo, más bien doy por roto el contrato de trabajo y salgo con preaviso y cesantía, vacaciones y aguinaldo. Entonces, creo que por todo lo que he dicho, este proyecto de ley no debería ser aprobado. Muchas gracias.